Hola, buenos días. En esta oportunidad quiero compartir una vez más respecto a la palabra del Señor, eh, una segunda parte concerniente a lo que es los pecados ocultos. Y es muy importante eh, que pensemos en la palabra del Señor, qué dice el Señor respecto a esto, porque es de vital importancia para, para cada uno de nosotros, los que decimos ser hijos de Dios y los que tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Pero también es muy importante para el desarrollo del cuerpo del Señor sobre la tierra. Eh, el pecado oculto entre los creyentes, entre el cuerpo del Señor, es Es una plaga que el Señor aborrece, que el Señor detesta y que el Señor quiere tratar. Y es algo que el Señor lo dejó claramente enseñado en su palabra, aún desde el Antiguo Testamento, donde hay muchos ejemplos de cómo el Señor aborreció el hecho de que sus siervos, sus hijos, ocultaran el pecado y que por consecuencia pues trajeran grandes desgracias al pueblo del Señor, pero también y sobre todo pues a la misma persona que ocultó el pecado. Si una persona que oculta un pecado trae consecuencias graves sobre el cuerpo de Cristo, cuanto más sobre sí mismo. La Biblia dice que traerá consecuencias terribles hacia su propia vida. Y hoy vamos a considerar uno de los pasajes más emblemáticos respecto a los pecados ocultos. Es la historia escrita del fracaso más grande de el rey más grande en Israel, el rey David. Históricamente, David fue el rey considerado en la historia de Israel el rey más grande, más importante en la historia de Israel. Pero el Espíritu Santo, el Señor, no quiso dejar la historia sin incluir el gran fracaso de David. Porque, ¿por qué Dios no omitió, siendo que las escrituras fueron inspiradas por su Santo Espíritu? ¿Por qué su Santo Espíritu no omitió estos grandes fracasos de los siervos de Dios? Porque no solo fue David, pero también muchos otros siervos de Dios que fracasaron rotundamente. La palabra de Dios siempre habló de sus grandes fracasos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo del Espíritu? Bueno, el Espíritu sabía que por medio de todas las edades del pueblo del Señor iba a haber esto, que el pueblo estaríamos en una constante lucha, guerra espiritual, en la que muchas veces nosotros, los verdaderos hijos de Dios, llegamos a cometer pecados que no debíamos haber dejado en lo oculto, pero que por haberlos dejado en lo oculto nos traímos a nuestra vida consecuencias severas. Y además a la iglesia le trajimos desgracias enormes espiritualmente hablando. En el segundo libro de Samuel,
Este, esta historia de David, de su fracaso, de su pecado, aunque está en varios pasajes de segundo libro de Samuel, básicamente en el capítulo 11 y el capítulo 12 de segunda Samuel es donde está relatada esta historia del fracaso de David. Pero nosotros vamos a ocuparnos en unos versículos y vamos a leer los primeros versículos en segunda de Samuel 11, versículos 1 al 6. Me gustaría que usted tome la oportunidad de leer esta historia completa, pero por motivo de tiempo yo voy a ocuparme de algunos versos y de algunos aspectos que esta historia señala. Dice el versículo 1 al 6 de 2 Samuel 11, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero a David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, esto es, embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y también vamos a leer, haciendo un salto considerable en la lectura, los versículos 26 y 27. Dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Lo invito a que tenga un tiempo para orar conmigo. Dios Padre, esta es tu palabra, en ella está la verdad, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo a la verdad y a la justicia. Y abre nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda entrar en lo más íntimo de nuestro corazón y que pueda surtir el efecto que tu palabra hace en los que lo reciben con mansedumbre. Señor, tu palabra tiene poder y no necesita mi colaboración ni mis comentarios. Tu palabra en sí misma es poder, porque viene de ti, Señor. Y te rogamos que hagas que el poder de tu palabra opere en nosotros en esta hora. También queremos rogarte por las personas que están en este pasado lunes siendo atribulados en ese terrible terremoto en Siria y este otro país de Turquía.
Te rogamos, Señor, que tengas, según tu mano, misericordia de aquellos de quienes tendrás misericordia, Señor, y que tú obres en beneficio de la salvación de las almas de aquellos que tienen aún la oportunidad. Padre, nada sucede sin tu permiso, fuera de tu control, nada sucede, Señor. Y tú tienes tus motivos para hacer las cosas que haces. Nosotros te damos gloria porque tu santo nombre, Señor, la merece. Ponemos en tus manos este tiempo y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta historia de David es una historia que nos enseña muchísimo. No es posible captar todo lo que el Espíritu Santo quiera enseñarnos en esta historia en un solo momento o en un tiempo tan breve como el que vamos a usar. Pero vamos a esperar que el Espíritu Santo sea quien nos lleve a los aspectos, a los puntos de vista más relevantes de esta historia y en concerniente con el tema que estamos considerando de los pecados ocultos. Quiero decir que yo mismo he conocido la experiencia de David respecto a los pecados ocultos y que el Espíritu Santo trató también conmigo respecto a esto. Dios también hizo juicio y me trajo de esa condición, pero lamentablemente, como yo, como David y como muchos otros siervos del Señor, hay muchos tantos más hijos verdaderos del Señor que están en las prisiones de la oscuridad del pecado oculto. Miremos, para empezar, el versículo 1 del capítulo 11. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Aquí vemos algo importante. David estaba en el tiempo en que los reyes debían ir a la guerra, pero hay algo en la vida de David que lo ha llevado a autocomplacerse, a autosatisfacerse, que lo ha llevado a la comodidad, a la confianza propia sobre sus recursos. David no está en la actitud correcta. Los reyes, David debía estar allá en el frente de la batalla, pero David decidió la autocomplacencia. Hermanos, la autocomplacencia, la comodidad, el bienestar, muchas veces es de lo que más nosotros perseguimos y tristemente muchas veces es lo que más nos asegura el fracaso espiritual. Sí, solo era una pequeña vacación. Él siempre era ese tiempo de pelear, pero esta vez decidió una vacación, decidió relajarse, decidió
tomar una ruta distinta a la esperada para la época y para el rey. Esto, hermanos, nos hace pensar en algo muy importante. Cuando Satanás pide la vida de un creyente para zarandearla como a trigo, Satanás no lo pide al azar. Satanás no lo pide así, escogiendo a la suerte, a cualquiera. No, Satanás pide la vida de un hijo de Dios para zarandearla cuando tiene un derecho legal para hacerlo. Cuando tiene un derecho legal para hacerlo, él pide la vida de un creyente verdadero para zarandearla. David le había concedido el derecho legal a Satanás para que él pudiera pedirle a Dios sacudir su vida. Y la manera en que David había permitido el derecho legal para que Satanás sacudiera su vida no era precisamente un pecado grande, no era precisamente un pecado que nosotros que nos gusta calificar los pecados, aunque para el Señor el pecado es pecado, pero a nosotros que nos gusta hacer clasificación de los pecados decimos, pues no era relativamente grande el pecado de David, el pecado de complacerse, el pecado de tener un tiempo de recreo, un tiempo de descanso, un tiempo donde él podía ocuparse de sí mismo. Hermanos, nosotros como hijos del Señor somos siervos, somos soldados, somos milicias, somos sacerdotes, somos reyes. Tenemos una gran cantidad de características que nos identifican como quienes tenemos que estar siempre activos en lo espiritual. Y muchas veces al cederle al enemigo el derecho sobre nuestras vidas de ser apacibles, de ser apáticos a la obra del Señor y no precisamente a consumir nuestra vida entera en una obra material de la obra del Señor, pero en el tener el cuidado de estar siempre procurando hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y David cayó en una cierta complacencia, en una búsqueda de comodidad y de vacación espiritual en la cual Satanás halló el permiso legal para pedirle a Dios la vida de David y poder zarandear su vida. Satanás no pide la vida de cualquier persona porque no lo puede hacer así. Pero cuando hay un derecho legal, espiritualmente hablando, que Satanás reconoce que tiene un derecho legal respecto a ese creyente, se lo pedirá a Dios. Y Dios, que es justo y que respeta la legalidad espiritual de todas las cosas, muchas veces permite, como el Señor mismo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero no temáis, dijo el Señor. Yo he orado al Padre, que tu fe no falte. El Señor no le dijo, yo le he negado a Satanás zarandear tu vida. No, el Señor le dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Es decir, en pocas palabras, el Señor le dijo, va a ser zarandeada tu vida. Satanás halló un derecho legal para pedir zarandear tu vida y él lo va a hacer.
casi siempre tiene que ver con el incumplimiento de nuestro deber y con la autocomplacencia, con el amor propio, con el orgullo, con la fe en nosotros mismos, cuando dejamos de confiar en la provisión del Señor para confiar en nuestros recursos, entonces Satanás obtiene derechos legales para zarandear nuestra vida. Siempre debemos depender del Señor. Si dependemos de nuestras capacidades, de nuestros recursos, de nuestros medios, tarde o temprano vamos a ceder ante el derecho legal que Satanás pueda tener sobre nuestra vida para zarandearla. En cuanto a los pecados de David, porque no hablamos de un pecado exclusivamente, hablamos en realidad de una cadena de pecados que David cometió. Y entre la cadena de pecados que David cometió están algunos como el orgullo. David se había llenado de orgullo, y esto no es ajeno a ningún hombre, sobre todo a uno que es puesto en una eminencia muy alta sobre otros hombres, en una autoridad más elevada sobre otros hombres, sobre otros en el pueblo del Señor. Los hermanos, las hermanas o cualquiera que tiene un ejercicio de liderazgo tiene un potencial de fracaso mayor que cualquier otro en el pueblo del Señor. Los ancianos, los obreros, los así llamados líderes entre el pueblo del Señor tienen un potencial de fracaso mayor. ¿Por qué? Porque a mayor responsabilidad, a mayores privilegios, mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en un puesto de autoridad puede hacer que nuestros corazones, que son perversos, la Biblia no dice que nuestros corazones no sean perversos, dice que todo corazón es perverso, engañoso. Nosotros estamos constituidos de una carne corrupta que ni puede ni quiere agradar a Dios. Y tenemos una lucha constante. Tenemos que lidiar con nuestros malos sentimientos, tenemos que lidiar con los malos deseos, tenemos que lidiar con cuantas cosas malas, incluyendo el amor propio, la arrogancia y el abuso de la autoridad. Tenemos que luchar con todo eso. David, de alguna u otra razón, llegó a perder la batalla, llegó a confiar en sus recursos. Tiene a un Joab que vaya y haga lo que él tiene que hacer. Tiene un ejército que va a pelear las batallas en las que él debe estar enfrente, pero tiene un corazón que se ha llegado a envanecer, que le ha dado lugar a un descanso que el Señor no se lo había habilitado, que empezó a amarse a sí mismo, que empezó a descuidar su dependencia de Dios para confiar en la dependencia de sus propios medios, recursos y capacidades. Entonces el pecado de David no es únicamente el adulterio en esta historia. Además del orgullo, del amor propio, David también experimentó el pecado del abuso de autoridad. El Señor remarca muy bien en esta historia la actitud de David. Mire cómo dice: envió llamar a su siervo para preguntar quién era aquella mujer. Envió por la mujer, envió por Urías, envió a Urías
hacer esto, a hacer aquello. Envió una carta a Joab para que Urías fuera condenado a la muerte en la guerra. Envió, ordenó. ¿Qué es todo eso? Una sola cosa: abuso de autoridad. Si usted, yo, cualquiera de nosotros hemos sido colocados en cierta autoridad espiritual, el abuso de ella es algo de lo que el Señor nos llamará a cuentas. Porque el Señor no nos ha delegado autoridad para abusar de la autoridad, sino para hacer un uso correcto, guiado por Él mismo, de esa autoridad. No podemos hacer uso de autoridad espiritual en independencia de la autoridad de Dios. No, tenemos que dejar que Dios guíe el uso de la autoridad que Él mismo nos pueda haber dado. Entonces, no podemos hacer uso de autoridad sin depender de la guianza de su Espíritu y de Dios mismo. Eso es abuso de autoridad. Y este es el pecado de David: amor propio, orgullo, confianza en sus propios medios, abuso de autoridad. Luego vemos también el adulterio. Cometió adulterio. Y vemos además una conspiración para matar a Urías. Conspiración para cubrir su pecado. Eso, conspiración, o por decirlo también, manipulación, es un pecado que Dios aborrece. Dios aborrece que nosotros intentemos manipular. Dios aborrece que manipulemos. Dios aborrece que manipulemos. Dios no quiere que nosotros hagamos lo que Satanás hace. Lo que Satanás hace es manipular, engañar, torcer la verdad. Eso es obra de Satanás, manipular. Pero Dios no hace eso. Dios pide que le amemos y no manipula que le amemos. No. Sino que espera nuestro amor libre. Espera nuestro amor verdadero y sincero. Espera hasta el punto en que llegamos a reconocer que no amarlo es nuestro peor error. Entonces, Dios no hace manipulación para que lo amemos. No. Él nos ama. Nos muestra su amor, pero no nos manipula para que lo amemos. Cuando lo llegamos a amar, lo llegamos a amar de propia voluntad. Entonces, un creyente es aborrecible a los ojos de Dios que un creyente haga manipulación. Como he oído de algunos que se atreven a decir a otros: si esto sigue así, yo no vuelvo a la congregación. Si esto está de este modo, yo no voy a congregarme más, ni yo ni mi familia. Eso se llama manipulación y es horrible a los ojos del Señor. Porque eso refleja no el carácter del Señor, ni ninguno de los creyentes debería tenerlo. Y quiero decirle, no soy inocente al respecto. También he pecado con eso. Pero usted no debe habituarse a eso, ni quedarse en eso.
Usted no puede tomar ventajas y conquistar cosas con la manipulación, porque tal cosa es desagradable a los ojos del Señor. Es desagradable a los ojos del Señor. Si usted ha manipulado, usted ha obrado en conformidad al carácter de Satanás y no al de Dios. Entonces, Dios aborrece la manipulación. Dios aborrece el adulterio. Dios aborrece el abuso de autoridad. Dios aborrece el amor propio. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece el asesinato, que es otro de los pecados que encadenó David. No fue el consumador del asesinato, pero fue el principal y único autor intelectual de la muerte de Urías Eteo, un hombre justo a los ojos de Dios, un hombre amado por el Señor. Y David pecó contra la vida de un inocente, haciendo abuso de autoridad. Y Dios es el que venga las causas justas. No nosotros los hombres. Pero Dios nunca dejará pasar sobre sus hijos las injusticias. Dios castigará la injusticia que nosotros, los que somos sus hijos, hayamos hecho. Eso es un hecho. Entonces, vimos un poco respecto a los pecados de David. Porque no se habla de un solo pecado, sino de diversos pecados. Pero vamos a ver un poco más acerca de esta historia. Y como digo, solo estamos haciendo unas pequeñas reseñas de esto, porque no vamos a profundizarlo en cantidad. Pero ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega un siervo de Dios como David, o como cualquiera de nosotros que pertenecemos a la fe en el Señor Jesucristo? ¿Hasta dónde puede llegar por encubrir un pecado que tenía que haber confesado? ¿Hasta dónde? Pues David nos muestra trágicamente un extremo retorcido, un extremo horrible de hasta dónde puede llegar un hombre de Dios, una mujer de Dios, con el afán de encubrir algo que debía de haber confesado. Y llega hasta el asesinato, hasta matar. Parece insólito que un hijo de Dios, un siervo de Dios, que un representante de Dios, que un amado de Dios, que el hombre conforme al corazón de Dios, David, llegó a ese extremo con el afán de encubrir lo que debía haber confesado. Mire, es terrible. Es terrible. A mí me da, en cierta forma, ahora, asco de mí mismo, de cómo encubrí mi pecado. Lo veo y me resulta repugnante, en extremo. Pero veo otros que están en lo mismo y no puedo verlos con menos repugnancia. No puedo verlos con menos repugnancia porque es repugnante hasta dónde llega. Un hombre puede pararse en un púlpito, negar
su pecado. Abrir la Biblia y buscar apoyo en la Biblia para negar su pecado, para darse un baño de pureza. Pero es culpable a los ojos de Dios, a los ojos de quien no puede tolerar el pecado. ¿Qué importa que todos los hombres le den satisfacciones y le digan, ah, sí, hermano, y sean condescendientes con él, y sean tapaderas de él? ¿Qué importa si Dios está en tu contra? De nada sirve que todo el mundo esté a tu favor. Si Dios está en contra, eso es lo mismo que la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero míralo a lo contrario, si Dios está en contra de nosotros por un pecado que tenemos oculto, de nada sirve que todo lo demás esté a su favor. De nada sirve. De nada sirve porque a la hora en que Dios quiera humillarte, a la hora en que Dios quiera humillar su vida, no va a importar Joab, no va a importar quién me apoyó, no va a importar quién defendió mi causa, no va a importar ningún hombre. Cuando Dios quiera humillarte, te va a humillar. Dios, este Dios de David, este Dios de los creyentes de hoy, de nosotros, los verdaderos hijos de Dios, es un Dios celoso de sus hijos. Y sí, nos deja correr grandes distancias. Nos deja llegar a grandes extremos ocultando nuestro pecado. ¿Por qué permitió el Señor que David llegara a ese extremo? ¿Por qué no lo paró antes? ¿Por qué no detuvo todo el pecado de David antes? ¿Por qué no lo contuvo? ¿Por qué Dios no puso su mano antes? ¿Acaso no podía? Sí podía. Sí podía. Pero cuando el corazón del hombre se endurece, el Señor lo deja. Lo deja hasta que alcance el máximo de su pecado. Porque así el Señor pondrá el máximo de su disciplina para que éste aprenda bien la lección. Este es nuestro Padre que hace así. Ese es nuestro Padre que obra así. Ninguno que ha sido tomado por hijo, ninguno puede ser hijo verdadero si no experimenta disciplina del Señor. Entonces, es importante ver que el límite hasta donde llega un hombre ocultando sus pecados es extremo. Es extremo. Una vez visité una familia, amigos y hermanos en Cristo míos, en cierto lugar que voy a omitir nombres y lugares, pero esto es verídico, esto es real, por el testimonio que ellos me dieron. Un padre de familia con sus hijos mayores, casados, que tenían sus esposas, es decir, un hombre que ya era abuelo, que tenía nietos, nietas, nueras. Lamentablemente, aunque era un verdadero creyente, en algún momento y sutilmente el enemigo fue minando su corazón y llegó a enamorarse de una de sus nueras. Él era uno de los líderes en la iglesia. Y él mantenía en secreto en su corazón ese sentir por su nuera.
En una ocasión decidió revelarle su corazón a su nuera y decirle lo que sentía por ella, que era algo que no era precisamente el trato de hermanos, que era algo más. Y sabe, cuando ella escuchó eso de su suegro, se sintió muy mal, muy mal. Ella no esperaba eso. Y, y, y se sintió tan mal que le dijo que iba a contarle a su esposo aquello. Entonces ellos vivían en unas comunidades, en unos lugares marginales, y fue y tomó un arma de cacería, mató a su nuera y luego se mató él. ¿Hasta dónde puede llegar un hijo de Dios por cubrir un pecado oculto? Hermano, si la Biblia dice que David llegó hasta el asesinato, a nosotros, ¿por qué nos asombra que al confrontar el pecado de un hermano lo niegue? ¿Por qué nos asombra que una persona que ha sido señalada de pecado se pare en un púlpito y hable la palabra como si tiene la libertad de hacerlo? Y hable como si tiene el poder del Espíritu para hacerlo. ¿Por qué nos asombra? ¿Qué nos admira de eso? Si pararse en un púlpito y usar la Biblia para darse baños de pureza lo puede hacer cualquiera, no lo hace el Papa. No lo hacen asesinos. David mismo tenía un carácter de juzgar a los demás en carnalidad. Pero él mismo había llegado a extremos horribles con el afán de cubrir un pecado que debía haber confesado. Cuando el corazón de un creyente ha sido minado por Satanás con un pecado oculto, Satanás no querrá soltarlo. Y Satanás no lo va a dejar sin dar pelea, jamás. Aunque su espíritu se esté estremeciendo por la verdad, todavía seguirá su corazón perverso negociando con la culpa, negociando con la verdad, incluso negociando con Dios. Dios no está negociando contigo, hermano. Si has cometido un pecado oculto, Dios no está negociando contigo nada. Y quiero definir un poco acerca de qué es un pecado oculto. Un pecado oculto es lo que Juan podría haber definido como hay pecados de muerte y pecados no de muerte. ¿Cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados no de muerte? ¿Cuáles son los pecados que deberían ser confesados ante otros en la iglesia, ante la congregación o otros? ¿Cuáles son esos pecados? Son aquellos en los que ofendió a otros, como el adulterio. El adulterio es un pecado en el que ofendió a otros. Ofendió su cónyuge, ofendió su familia, ofendió la iglesia. Aun y cuando nadie lo sepa, los ofendió.
¿Por qué cree que el escritor Santiago dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros? ¿Por qué? Porque aunque sean secretas esas ofensas, son ofensas hechas en el espíritu contra otros. Una ofensa hecha contra el cónyuge, una ofensa hecha contra la iglesia, una ofensa hecha contra otros. Abuso de autoridad. Es una ofensa hecha contra otros. Es un pecado oculto. Si usted no lo confiesa, si usted no se pone del lado de Dios acerca de esto, usted está manteniendo en tinieblas algo que no debe pertenecer a las tinieblas. Porque usted en su espíritu pertenece a la luz, pero en sus obras malas ha atado su espíritu a las tinieblas por el pecado oculto. Mire lo que dice Proverbios 28, 19-28. Proverbios 19-28 dice, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Cuando ha cometido una impiedad, cuando ha cometido un pecado, lo que está dispuesto a hacer, carnalmente hablando, el hombre, y esto no es un determinado hombre, hasta el hombre más santo, como era David, lo hizo. Y también usted, también yo, cualquiera puede llegar a esta situación. La disposición carnal del alma corrupta de nosotros es encubrir el pecado. Contrario a la voluntad del Señor, que dice que el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará. La boca de los impíos encubrirá la iniquidad. El Proverbio 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. La negación del pecado, cuando es señalado, cuando es acusado, la negación del pecado en virtud de ser, bíblicamente hablando, en virtud de ser una defensa legítima, es una acusación legítima. La negación del pecado, en virtud de ser, bíblicamente hablando y en el espíritu, una defensa legítima, es una acusación legítima. Cuando una persona ha pecado, hay pruebas, hay evidencias, existe esto, lo otro, y se le encara con esto y lo niega, en realidad su negativa es una evidencia clara de que sí ha pecado. ¿Por qué? En lo espiritual, un creyente verdadero y espiritual, sano en su corazón de pecados ocultos, dice Pedro, si alguno os injuria falsamente, si alguno os calumnia, si alguno habla mal de ustedes falsamente, no se alteren, no se exciten por eso. Pedro dice más bien, más gloria hay para el Señor en que siendo falsamente acusados, hay más gloria para Dios. Entonces, una persona sana de pecado, una persona limpia, no se altera, no se perjudica, no.
Cuando recibe una falsa acusación, le da gloria al nombre del Señor. Le da gloria al nombre del Señor, porque el Señor mismo pasó por acusaciones falsas. Del Señor dijeron aquellos: este no echa fuera a los demonios, sino en el nombre del príncipe de los demonios. Y decían del Señor cosas tan horribles como esas. Acusaciones perversas y sucias. El Señor no se prestaba a incitarse por eso. Pero nosotros, esto no solamente la Biblia lo dice, pero también los que conocen respecto a la psicología humana están muy de acuerdo, los que estudian la psicología, en que una de las principales formas de determinar que alguien es culpable es precisamente su actitud de negación. No solo que niegue, pero la actitud con que niega. La actitud con que niega. Cuando una persona es inocente, sí, puede negar, está en lo justo negándolo, pero tiene paz en el corazón. Tiene paz. Hay una paz dentro de él que experimenta porque es inocente. Porque es inocente. Y esa paz la refleja aún cuando niega. ¿Por qué? Porque es inocente. Pero una persona que es culpable niega con amargura su pecado. Y eso lo comprueba las Escrituras y también la ciencia psicológica que estudia el carácter de las personas. Así que lo que los científicos han descubierto en el carácter de la psicología de los hombres, la palabra del Señor lo había dicho desde miles y miles de años antes. Yo creo que ni la palabra psicología se había inventado, cuando la palabra del Señor ya había dicho que el impío niega la impiedad. Es interesante, porque David, en su afán de negar su pecado, ¿cuánto hizo? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde ha llegado usted, hermano? ¿Hasta dónde ha llegado usted, hermana? ¿Cree que porque nadie más sabe su pecado, Dios está conforme con usted? No, hermano. No es así. ¿Cree que porque su pareja no sabe su pecado, no lo ha ofendido? Solo porque hay un dicho que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. En lo espiritual no es así. ¿Sabe qué pasa cuando un creyente niega su pecado? Cuando un creyente oculta su pecado que tenía que haber confesado. ¿Sabe qué pasa? Pasa que en lo espiritual no hay nada oculto. Tanto los ángeles como los demonios saben su realidad espiritual. Y el nombre del Señor en su vida es avergonzado delante de los ángeles y delante de los demonios. ¿Por qué? Porque usted pretende que es inocente de lo que los ángeles y los demonios, Dios y Satanás, saben que es culpable. No se engañen. El Señor lo dijo claramente: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Entonces, el que comete pecado oculto muchas veces logra tener cómplices, como en el caso de David. David decide enviar a
a este siervo de Dios, a Urías Eteo, vale decir que Urías no pertenecía al pueblo de Israel por nacimiento, sino que llegó a pertenecer al pueblo de Israel por haberse casado con una israelita. Pero él era de otro pueblo. Él era eteo. Los eteos no pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero qué desafiante que una que sí pertenecía por nacimiento al pueblo de Israel, la esposa de Urías, no pudo ser tan fiel como aquel que no nació israelita, pero que llegó a ser israelita por casamiento. Y llegó a ser muchísimo más fiel que los mismos israelitas, el cual David y Betsabé sí eran legítimos de nacimiento, pertenecientes al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Qué gran lección. Qué gran lección. Y qué importante ver cómo David logra tener un cómplice en su, bueno, quizás más de un cómplice en su pecado. De alguna manera sus siervos fueron cómplices suyos. Betsabé fue cómplice suyo. Joab fue cómplice suyo. Quiero decirle algo, hermano. Tal vez usted, en el afán de cubrir su pecado, ha logrado por medio de la manipulación hacerse de cómplices. Algunos inocentes, ciegos espiritualmente, pero cómplices, al fin y al cabo, cómplices de su pecado. Hermano, pídele al Señor no ser cómplice del pecado de alguien más, porque la ira de Dios está contra toda injusticia. Si usted sabe a ciertas el pecado de alguien más, no sea cómplice. No sea cómplice. Párese contra el pecado, porque eso es ser sal, porque eso es ser luz, porque esa es la voluntad del Señor. Yo me pregunto, ¿por qué Juan, cuando le preguntan acerca de Herodes, Juan se atreve a decir: Herodes está reinando en iniquidad porque tiene la mujer de su hermano? ¿Por qué? ¿Qué le importa a Juan? ¿Por qué se mete en eso? No te metas en eso, Juan. ¿Para qué te metes en ese problema? Es que Juan era leal al llamado de santidad de su Dios. Y por mantenerse fiel al llamado de santidad y de lealtad a su Dios, no le importaba la grandeza de ningún hombre si tenía que decirle cuál era su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Era tonto Juan? No, no era tonto. ¿Actuó mal Juan? No, no actuó mal. Hermano, nunca actuará mal cuando actúa dentro de la voluntad del Señor. Usted actuará mal cuando decide ser complaciente con la injusticia. Usted actuará mal cuando decide tolerar el pecado que Dios aborrece. Usted actuará mal cuando deja de ver el pecado con los ojos de Dios para apañarlo, para ser cómplice de él. Entonces usted está mal. Y si tenemos que tener en contra todo el mundo por tener el favor del Señor, el mundo entero que esté en contra de nosotros. Porque si Dios es con nosotros,
¿quién será en contra? Pero si Dios es contra nosotros, ¿quién nos va a defender? Nadie. Le aseguro que cuando Dios tenga que humillarle, ni grandeza, ni amigos, ni los que eran sus cómplices, ni los que eran sus amados, ni nada ni nadie estará entre usted y Dios cuando Dios tenga que humillarlo. Y cuando lo humille, estará usted enfrente de Dios. Tenga mucho cuidado de estar ubicado en lo incorrecto respecto al pecado oculto. Algo más que dice esta historia: el que comete el pecado oculto suele volverse un juez injusto en su carnalidad. Esto es lo que hizo David. Natán se presentó a David y le habló en parábolas respecto a su propio pecado. Natán le dice: un hombre rico que tenía muchas ovejas, mucho ganado, en cierta ocasión que recibió una visita, mató la oveja de un hombre pobre que solo tenía una oveja. Y esa oveja que él había criado con tanto amor, porque era su única oveja, y que la había cuidado como si fuera una hija. Pero aquel hombre rico no le importó nada de eso. Como él quería esa oveja mató. Y entonces le presenta todo este cuadro Natán a David. Y David juzga el asunto. Y David dice: ese que hizo así tiene que pagar esa oveja y 4 tantos más. Y 4 tantos más. Qué terrible. David tan ciego estaba espiritualmente. Tan ciego estaba. Hermano, no se asuste ni se espante de que el que ha cometido pecados ocultos puede venir una revelación como esta a presentarle el cuadro de su propia vida. Y carnalmente y ciego por Satanás, simple y sencillamente, ser incapaz de verse en su condición. Y para todos los demás son culpables. Otros son culpables. Otros son dignos de castigo. Otros son dignos de la ira de Dios. Él no. Él no. Qué triste la condición de nosotros cuando el pecado oculto nos ha llevado a una ceguera tal que somos incapaces de reconocernos a nosotros mismos cuando el Señor nos presenta los cuadros de nuestra propia vida. Y somos jueces injustos, como dice Romanos. Tú que juzgas a los demás y haces el mismo pecado que ellos. Hermano, quiere cuidado, mucho cuidado. Y eso vemos aquí, que por lo general las personas que tienen pecados ocultos muchas veces son las que más enérgicamente se vuelven condenadoras de los demás.
¿Sí? Esto es un hecho también bíblico y claro en esta historia. La mayoría de las personas que tienen pecados ocultos se vuelven de un carácter condenatorio hacia todos los demás sin la mirada correcta hacia ellos mismos. Son incapaces de ver la viga que está en sus ojos, pero tienen la capacidad de ver la paja en el ojo de otros. Así dice la Escritura que es el que tiene un pecado oculto. Luego dice, el hombre de principios espirituales y elevados no estará dispuesto a sacrificarlos ni siquiera por la más elevada autoridad entre los hombres. Esto es muy importante que consideremos. Hermanos, si usted está dispuesto a sacrificar principios espirituales elevados por la autoridad de otros hombres, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, usted está pecando. Pero un verdadero siervo leal de Dios no va a estar dispuesto a negociar. No va a estar dispuesto a negociar los principios espiritualmente elevados de la lealtad al Señor por ninguna autoridad, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Qué vemos en Urías? David le dice, cuando lo hizo venir de la guerra, ve y desciende, quédate con tu esposa. Usted sabe cuál era la intención de David. David estaba teniendo la intención de que Urías viviera con su esposa y luego decir, bueno, pues el embarazo de Betsabé obviamente se da porque él vino y convivió con su esposa. Pero Urías tiene principios elevados, tiene principios y valores en lealtad a su Dios y a su pueblo. Y él dice, ¿cómo yo voy a ir y vivir y estar con mi esposa cuando todos mis hermanos, cuando todo el pueblo de Israel está en batalla ya, cuando el arca del pacto del Señor está allá habitando en tiendas y yo voy a ir y hacer esto? No puedo. Hermano, ¿cuántas veces llega a ser doblegado el principio espiritual correcto que tenemos solo por quedar bien con los hombres, sean autoridades en la iglesia o fuera de la iglesia? No es negociable. No es negociable. Que la autoridad en el mundo dijo, se cierran las iglesias porque hay un virus. La Biblia dice que no. ¿A quién va a obedecer? Que un líder en la iglesia dice algo y quiere someternos a una obediencia contraria a los principios elevados del Señor. No. Compra la verdad y no la vendas. Urías. David vio mal a Urías. David no consiguió que Urías lo obedeciera en sus pretensiones, porque Urías era leal al Señor. Y el Señor estaba por sobre el rey David. El Dios de Urías era un Dios más grande que el rey David.
¿Qué es su Dios para usted? ¿Son más grandes los ancianos de su iglesia que su Dios? ¿Qué es Dios para usted? ¿Es más grande un presidente de una nación o todos los presidentes juntos del mundo que su Dios? No es posible. Si todos los presidentes juntos del mundo son más grandes que su Dios no es el Dios de las Escrituras. Pero si su Dios es más grande que todos, que es Rey de reyes y Señor de señores, su lealtad debe ser para ese Dios. Y si su lealtad es para ese Dios, aunque se lo pida la autoridad más elevada de entre el pueblo de Dios, usted no puede negociar los principios que ese Dios le ha dado. Me gusta lo que dice Mateo 1:6. Mateo 1:6 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Me gusta este versículo porque el Espíritu Santo puso en honor el nombre de Urías. Es el único capítulo y libro de la Biblia donde se mencionan 4 mujeres en la genealogía del Señor Jesús. Y una de estas mujeres es la mujer de Urías. Pero no se menciona a ella por su propio nombre como las otras 3. Como a esta otra mujer que es mencionada, a estas otras mujeres que son mencionadas por su nombre. Pero la mujer de Urías, el Señor, el Espíritu Santo quiso honrar más el nombre de Urías. ¿Sí? Sí, así es de celoso el Espíritu Santo. Así es. Y Él dice: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Pero si su honra al Señor se acaba cuando un grande de la tierra le dice: haz esto, no espere que el Señor le honre. Mire, el Señor honró el nombre de Urías. Y antes que poner el nombre de Betsabé, el Señor prefirió al Espíritu Santo decir: de la mujer de Urías Eteo. El concepto que el Señor tenía de su siervo Urías fue grande, porque pudo ser fiel. Betsabé también pudo haber sido fiel. David también pudo haber sido fiel, pero fueron infieles, lamentablemente. Pero sí, Betsabé pudo haber sido fiel al Señor y negarse también a su rey y decirle: rey mío, eso jamás tendrías que matarme para que yo tenga que ver contigo, porque soy fiel a mi Dios. Pero eso no fue lo que pasó. David mismo podía haber dicho: mi Dios, mejor quítame la vida antes que serte infiel. Pero eso no fue lo que pasó. Y quien sí fue fiel fue Urías. Y el Señor honra a los que lo honran. Y el Señor no dejó impune la muerte de su justo Urías. No. No. El Señor le dijo a David: por este pecado que cometiste, la espada no se apartará de tu casa, y el mal vendrá de tu propia casa. 4 de los hijos de David fueron asesinados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el que dice: mía es la venganza. Mía es la venganza. Mi hermano, si usted ha cometido un pecado oculto y hasta hoy no lo ha confesado,
una cosa es cierta, Dios lo va a humillar. Dios lo va a humillar. Así tenga a su favor a todo el mundo. En el momento correcto, Dios lo va a humillar. Otra cosa, aunque le pida perdón al Señor, ciertamente el Señor le va a perdonar cuando Él mismo le haya humillado. Pero no va a apartar las consecuencias de la dureza de su corazón. Las tenemos que pagar. Se tienen que pagar. Así que, si usted quiere seguir guardando el pecado, quiere seguir ocultando el pecado, hermano, dos cosas son ciertas y seguras. Dios te va a humillar si eres un verdadero hijo de Dios. Número 2, vas a pagar la factura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Se va a cegar. El Señor te puede perdonar y te va a perdonar, pero no te va a apartar de las consecuencias. En carne viva experimentarás el látigo de la disciplina del Señor. Y puedo decir como el escritor, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Lágrimas que parecen de sangre por la dureza de nuestros corazones, no arrepentidos. Mire, este hombre honró al Señor, el Señor lo honró a él. Número 2, el Señor vengó la vida de su siervo fiel. Y algo más, Dios honró su grande nombre juzgando a David con la revelación de su pecado por medio de Natán y dictó por él mismo su sentencia, no abierta a discusión. Cuando Dios venga a tratar contigo, no hay para negociar nada. Nada. No puede negociar con el Señor. Usted no puede negociar con el Señor. Yo no puedo negociar con el Señor. Nadie puede negociar con el Señor. Él es soberano. Él es Dios. Él es quien dice la sentencia. Y Él es que la hace efectiva. Y Él es que la hace irrevocable. Mire, David se tiró a ayunar por la vida de su hijo, porque entre la sentencia que el Señor le dio, el Señor le dijo, el hijo que les ha nacido morirá. Y él se tiró a ayunar. Un ayuno de muerte. Y una lamentación terrible, un clamor terrible. Dios no va a cambiar lo que determinó por el grado de la dureza de su corazón. Dios no lo va a cambiar. Pero créame que al final de la experiencia podemos decir, como David mismo dijo, bueno me fue haber sido humillado. Bueno me fue haber sido humillado. Después de sufrir la disciplina del Señor, porque se sufre la disciplina del Señor, vienen frutos apacibles de justicia. Pero cuestan un precio caro, que de haber sabido que ese era el precio, nadie quisiera participar. Pero todo verdadero hijo de Dios será sometido a disciplina.
Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio, toda. No hay una obra que no sea aprobada por el Señor. Y las malas, pues tienen consecuencias, y las buenas tienen recompensa. Esto es en cuanto a los hijos del Señor. Esto es en cuanto a los hijos del Señor. En cuanto a los incrédulos, pues Dios juzgará también cada uno según sus obras. Pero Hebreos 4:12-13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta de su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas. Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es precisamente lo que estábamos diciendo. No importa cuántos has conquistado a tu favor respecto a encubrir tu pecado, no importa si están a tu favor a conciencia o si están a tu favor ignorantemente, no importa en qué manera o cómo, no importa nada de eso. Quien va a juzgarte es el Señor. El Señor que ve todo, abierto y desnudo. El Señor no está viendo tus palabras, está viendo tu corazón. El Señor no está viendo lo que haces, engañándote, creyéndote que sirves al Señor y ya con eso lo complaces. No estás haciendo nada. Al Señor no lo puedes complacer con servicio, porque lo que el Señor quiere y lo que Él no puede rechazar es un corazón contrito y humillado. Eso no lo rechaza. Pero servicio, Él tiene ángeles que le sirven día y noche. Su servicio, hermano, no complace al Señor si está teniendo un pecado oculto. Gálatas 6:7-8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Hermanos, el pecado oculto es un engaño a nosotros mismos. En lo espiritual no engaña ni a los ángeles, ni a los demonios, ni a Satanás, ni a Dios. Ellos saben perfectamente. Ellos saben perfectamente todo lo que en su vida ha pasado. Y así nadie más lo sepa. Ellos lo saben. Y de esa vergüenza el Señor va a disciplinar a sus hijos. Luego, a Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Palabra del Señor. Juan 3:19-21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira la diferencia entre el que tiene un pecado oculto y el que anda en verdad, en integridad. Dice que el que anda en verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Pero el que hace lo malo aborrece la luz. Por más que diga, yo amo al Señor, yo lo quiero, yo esto, yo lo otro, inútil. Con su boca confiesan su nombre, pero su corazón está lejos del Señor. ¿Por qué? Porque si amas la luz, saca a la luz todo lo que esté en las tinieblas. Y el Señor tendrá misericordia. Santiago 2, 12 y 13 dice: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará sobre aquel que no hiciere misericordia. ¿Por qué este último versículo? Porque precisamente la historia de David tiene que ver con un acto carente de misericordia de David. David no tuvo misericordia de Urías. Ofendió a Urías con haber tomado su esposa. Ofendió a Dios con haber tomado la esposa de Urías. Ofendió al pueblo de Israel con haber hecho semejante abominación. Ofendió a los ángeles del Señor. Pero además de eso, mató a Urías. Juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia. Hermano, hermana, no haga actos sin misericordia. Si usted ha pecado y tiene un pecado oculto, aun cuando nadie lo sepa, quiero decirle, el Señor sí lo sabe. Y por su falta de misericordia con los que ha ofendido, el Señor tampoco tendrá misericordia. En el sentido de que aunque la perdone y le perdone, hará caer el peso máximo de las consecuencias de su pecado por no tener misericordia. Porque quiera o no, el pecado oculto que usted tiene daña, además de a sí mismo, la iglesia del Señor, los ángeles del cielo. Daña la gloria de Dios. Porque usted, yo, fuimos comprados para la gloria de Dios. Dios Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad de tu palabra. Yo no soy nada, Señor, ni nadie, pero tu palabra es poder. Obra con ella en nuestros corazones, Señor. Gracias porque tuviste misericordia de mí. Ten misericordia de cada uno de mis hermanos, a los cuales su conciencia les dicta ser culpables del pecado oculto. Ayúdales, Señor, a ser libres de sus cadenas, a venir a la luz y a la verdad, porque la verdad les hará libre. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.